¿Hola? La verdad está ahí, pero no todos están listos para escucharla. Ayúdame, por favor. Esto es La Señal Perdida. La oscuridad no está vacía. Está llena de ecos que la ciencia no se atreve a explicar. Bienvenidos a La Señal Perdida. Emitimos desde el límite de la cordura, sintonizando frecuencias que el mundo ha olvidado por miedo. No busquen lógica en lo que están por oír, pues hay verdades que solo se revelan cuando la luz se apaga. Nadie se despierta una mañana decidido a entregar su voluntad, sus ahorros y su familia a un desconocido. Nadie elige conscientemente ser una víctima. La realidad es mucho más sutil y, por lo tanto, mucho más peligrosa. Las personas no se unen a sectas. Se unen a movimientos que prometen mejorar el mundo, a comunidades que ofrecen el amor que la sociedad les niega, o a sistemas de entrenamiento que juran desbloquear tu máximo potencial. Hoy en día el término secta se ha quedado corto y a menudo nos confunde. La ciencia, la sociología y la psicología moderna han dejado de poner el foco en lo que estos grupos creen para centrarse en lo que estos grupos hacen. Ya no importa si adoran a un extraterrestre o a un líder carismático o a una estructura de marketing multinivel. Lo que define a una secta destructiva o a un grupo de control coercitivo es la anulación sistemática de la libertad individual a través de la manipulación. Para entender cómo funciona esta red invisible, debemos hablar del modelo BYTE, desarrollado por el psicólogo y experto en reforma del pensamiento Steven Hassan. Este modelo nos enseña que el control mental no es una técnica mágica, sino un asedio constante a 4 pilares fundamentales de la experiencia humana. Primero, el control de la conducta. No se trata solo de reglas. Es la gestión total de tu realidad física. En un mundo coercitivo, se te dicta qué comer, cuánto dormir y con quién puedes hablar. Se castiga la individualidad y se premia la conformidad absoluta. El objetivo es que dejes de ser tú para convertirte en una pieza más de la maquinaria. Segundo, el control de la información. La información es poder, y en estos grupos el flujo está estrictamente regulado. Se te prohíbe leer críticas, se te dice que los medios de comunicación mienten y se te empuja a espiar a tus propios compañeros. Si no tienes acceso a perspectivas externas, tu capacidad de juicio desaparece. Como dice el experto Robert J. Lifton, se crea un lenguaje cargado, lleno de frases hechas que terminan por detener cualquier pensamiento crítico. Tercero, el control del pensamiento. Aquí es donde se instalan los clichés
que detienen el pensamiento. Si tenés dudas, el problema sos vos, tu falta de fe o tu energía negativa. Se entrena el cerebro para que ante cualquier cuestionamiento lógico se active una alarma de culpa. El grupo se convierte en la única fuente de verdad y el mundo exterior en un lugar de oscuridad o de ignorancia. Y finalmente, el control emocional. Es el candado más difícil de romper. Se utiliza el love bombing o bombardeo de amor al inicio para generar dependencia, pero pronto es reemplazado por el miedo. El miedo a ser expulsado, el miedo al apocalipsis, el miedo a quedar solo o el miedo a que si te vas, perdés todo el derecho a hablar con tus seres queridos para siempre. Esta práctica, conocida como desconexión, es una de las herramientas de tortura psicológica más eficaces que existen. A lo largo de la historia moderna, hemos visto los rostros de este control, desde el horror de Jonestown hasta el ataque con gas sarín en Tokio, hasta las formas más corporativas modernas como NXIVM o la cienciología. Todos comparten un patrón, un líder que se proclama incuestionable y una estructura que te hace sentir que sin ellos no sos nada. En esta segunda temporada de La Señal Perdida no vamos a juzgar creencias. Vamos a analizar dinámicas de poder, porque entender cómo se construye una jaula invisible es el primer paso para aprender a caminar en libertad. Bienvenidos a un viaje a las profundidades de la manipulación humana. Para entender el fenómeno de las sectas, no debemos mirar hacia el futuro o hacia extrañas tecnologías de control mental. Debemos mirar hacia atrás, hacia los cimientos mismos de nuestra civilización. Aunque el término secta destructiva es moderno, el patrón de comportamiento que se describe, el aislamiento, la devoción ciega y la jerarquía de secretos, es tan antiguo como la escritura. Nuestro viaje comienza hoy en el siglo VI a.C., en las costas de lo que hoy es Italia, con un hombre cuyo nombre todos conocemos por las matemáticas, pero cuya vida privada fue la de un profeta absoluto. Él fue Pitágoras de Samos. Hoy recordamos a Pitágoras por su teorema, pero para sus contemporáneos, él era el líder de una sociedad secreta que encaja perfectamente en lo que hoy llamaríamos un grupo de control coercitivo. Pitágoras no solo enseñaba geometría, reclamaba tener dones divinos, como la capacidad de recordar sus vidas pasadas o de estar en dos lugares al mismo tiempo. Sus seguidores, los pitagóricos, no eran simples alumnos. Al entrar en su comunidad en Crotona, debían entregar todas sus posesiones y, lo más inquietante, jurar un silencio absoluto que podía durar hasta 5 años. Durante este tiempo, los iniciados, llamados acusmáticos, solo podían escuchar la voz de Pitágoras desde detrás de unas cortinas, sin verlo jamás. Aquí vemos el primer rasgo del método BITE, B-I-T-E, en toda la historia: el control de la información y la conducta. Existía una división interna entre los que solo escuchaban y los que tras años de obediencia podían ver al maestro. Tenían reglas alimentarias estrictas, como la prohibición de comer habas, a las que se le otorgaban un significado místico y casi terrorífico, y vestían únicamente de lino blanco. La palabra del maestro era la ley. De hecho, los pitagóricos acuñaron la frase ipse dixit, o él mismo lo ha dicho, una expresión que se usaba para cerrar cualquier discusión.
El pensamiento crítico moría donde empezaba la autoridad de Pitágoras. Siglos más tarde, en el convulso desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, surge otro grupo que perfeccionó el arte del aislamiento: los esenios. Mientras el mundo antiguo seguía su curso, esta comunidad decidió que la sociedad estaba irremediablemente corrompida y se retiró a cuevas y asentamientos aislados como Qumran. Los esenios eran una organización de una disciplina férrea. Para ser admitido, un aspirante debía pasar por un período de prueba de 3 años. Si lograba entrar, por su identidad individual, todas sus pertenencias pasaban a ser propiedad del grupo y sus días estaban regulados por horarios estrictos de oración, trabajo y baños rituales. Pero lo más revelador de su naturaleza sectaria era su visión apocalíptica. Se veían a sí mismos como los hijos de la luz, en una guerra eterna contra los hijos de las tinieblas, que eran todos los demás. Este pensamiento dualista, nosotros contra ellos, el bien absoluto contra el mal absoluto, es el mismo que encontraríamos miles de años después en las selvas de Guyana o en los búnkeres de Texas. Lo que estos grupos antiguos nos enseñan es que la semilla de la manipulación siempre ha estado ahí. Pitágoras utilizó el prestigio del conocimiento y el misterio. Los esenios utilizaron la pureza espiritual y el miedo al fin del mundo. Ambos establecieron el plano arquitectónico de lo que hoy analizamos, la creación de una realidad alternativa donde el mundo exterior es el enemigo y el líder es el único puente hacia la salvación o la verdad. Al estudiar estas primeras comunidades, nos damos cuenta de una verdad incómoda. Las sectas no son una anomalía de la era moderna. Son una distorsión de nuestra necesidad humana de pertenecer y de encontrar sentido. Una distorsión que se ha acompañado a la humanidad desde el momento en que alguien decidió que su voz era la única que merecía ser escuchada. La frecuencia se desvanece, pero el horror permanece. Gracias por escuchar La Señal Perdida. Vuelvan al mundo de los vivos, si es que aún pueden, pero no miren hacia los rincones oscuros de su habitación, porque algo podría estar devolviéndoles la mirada. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de La Señal Perdida. Nos vemos la próxima. Mentira, delirio, ¿verdad? Nosotros solo encendemos el micrófono. Lo demás está en vos. Algunas historias logran contarse, otras prefieren quedarse en la oscuridad. ¿Y vos? ¿Te animás a mandar la tuya? Queremos escucharte. Mándanos tu historia a micronicaparanormal@gmail.com.